Coincidiendo con este acto conmemorativo, se acaba de presentar una ruta por el Madrid sefardí, un recorrido a pie de 2 horas que sigue la huella del pasado hebreo de la ciudad. Y une algunos de los lugares del centro con presencia judía antes de su expulsión en 1492. Javier Juárez. Aunque Madrid no contó con una judería como tal durante la Edad Media, a finales del siglo XV sí que estuvo propiamente un barrio judío tras el decreto de apartamiento promulgado por los Reyes Católicos. Fue aquí, en esta explanada actualmente, entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. De hecho, durante la reciente construcción del edificio de las colecciones reales se encontraron restos de esta presencia judía en Madrid. Todo este rastro, toda esta huella se perdió tras el decreto de expulsión promulgado en 1492. Por la plaza de San Martín, frente al convento de las Descalzas Reales, pasaban los condenados por la Inquisición camino de la calle San Bernardo, donde se les quemaba en la hoguera. Y allí, precisamente, encontramos una de las huellas mejor preservadas del Madrid judío. Esta inscripción alusiva a José y a María y al año 1666. Un mensaje de reafirmación cristiana propio de los judíos conversos. Una inscripción que es muy parecida en todos los lugares, que es la que vemos aquí, para demostrar que eran más cristianos que nadie. Lo que pasa que esto era un doble juego, porque se identificaban también como que habían sido de familias judías. Madrid no tuvo un barrio judío, aunque la mayoría de ellos se asentaban entre las calles Bailén y la Plaza Mayor. A finales del siglo XV, los Reyes Católicos obligaron al apartamiento de los judíos, un antecedente de los guetos que en Madrid se ubicó en la actual explanada del Palacio Real. Es decir, toda la explanada que vemos desde aquí, incluyendo gran parte de lo que podría ser la catedral actual, y ese fue el último sitio donde estuvieron. El redescubrimiento del Madrid judío incluye un cocido según la tradición kosher. Todos los ingredientes de cerdo los cambiamos por chorizo de ciervo y los cambiamos por carne de cordero. Esta es la primera ruta que unifica en un paseo de 2 horas la huella sefardí que se perdió hace 5 siglos.